Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva sesión del curso de Geometría Diferencial 1. Ya estamos por cerrar este ciclo, esta sesión y una más. Eh, pues vamos a hablar vamos a dar en estas últimas dos sesiones una breve introducción a objetos, de dimensión más grande que 2, ¿no? Ya vimos curvas, vimos extensamente superficies que son objetos geométricos de dimensión 2 y ahora pensemos o vamos a presentar objetos de dimensión más grande. Vamos a empezar con el caso más sencillo que son qué pasa con las inmersiones de objetos n-dimensionales en Rn+1, por ejemplo, que son, digamos, en cierto sentido los análogos a las superficies en R3. En ese sentido de la dimensión algebraica al menos, pero luego vamos a hablar de superficies, de variedades. Vamos a tener que dar una definición de trabajo y daremos algunos ejemplos. No sé si nos va a dar tiempo de hacer la construcción de las curvaturas, eso vamos a tener que sortearlo un poco, pero si no, aunque ya hayamos terminado el curso, podemos subir un par de videos más con algunas explicaciones interesantes de la teoría de variedades diferenciales, ¿no? Entonces, pues vamos hacia allá. Vámonos ya a trabajar. Vámonos al pizarrón. Okay, entonces lo primero que quisiera revisar son el caso de las llamadas hipersuperficies, ¿no? En Rn+1. Entonces estamos pensando en cosas que podemos describir con una phi local, ¿no? Que está metida en Rn y la vamos a mapear a un Rn+1, ¿no? Entonces son cosas n-dimensionales en Rn+1. Entonces, ¿qué le pediríamos? Es una analogía completa, ¿no? Phi es parametrización de una hipersuperficie parametrización local también, ¿no? Porque este U es un abierto de Rn, ¿no? Abierto en el sentido que le damos en cálculo, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, sí, que phi es de clase al menos E2. Al menos E2. En general, pues ya habíamos dicho, ¿no? Nos gustan los objetos que son C infinito. Pero bueno. Es al menos de clase C2. Y de phi en cualquier punto es inyectiva, ¿no? Esto nos garantiza que phi es una inmersión
de clase C2. Por lo menos. ¿Vieron cómo por poco escribo C infinito? Bien, entonces es eso, ¿no? Entonces digamos, las U's que viven en U son eneadas, ¿no? 1 hasta UM, o sea, son las coordenadas ahí, y la phi de U tiene n más un componente, ¿no? Phi 1 de U hasta la phi n más 1 de U. Podemos definir el espacio tangente a phi, digamos, en una U como tu phi va a ser la diferencial de la phi en el punto U aplicado aquí al espacio tangente en esa U a nuestro abierto U o bien a nuestro Rn, ¿no? Entonces esta phi de phi U es una aplicación lineal, ¿no? Y como le estamos pidiendo inyectividad, es una aplicación lineal de grado maximal. Es una lineal que va de el tangente en U a Rn al tangente en la imagen de U a Rn más 1, ¿no? Entonces es eso. Podemos definir también el mapeo de Gauss en este caso con una función que va a ir de el abierto U en la n esfera, ¿no? La n esfera de radio 1, como un subconjunto de Rn más 1, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Aún el B en U de alguna cosa es un vector normal a cualquier vector tangente, ¿no? Ahora, fíjense que aquí estamos en Rn más 1, entonces si tu phi es un subespacio de dimensión n, entonces a no le queda de otra que ser un vector, ¿no? Por el teorema de la dimensión. Y podemos construir la aplicación de Weingarten. ¿No? Hacemos L que sea menos la diferencial de la nu en un punto, compuesta con la diferencial de la phi inversa, ¿no? O la multiplicación de estas matrices. La primera forma fundamental pues son los G y J que quedan determinados con el producto interior del tu phi, ¿no? Esto es igual a phi ui phi uj, ¿no? La matriz que tiene estos como componentes. Y la segunda forma fundamental pues no va a ser más que la matriz H y J, que es las derivadas de segundo orden, punto
el vector no, que es el normal, ¿no? Es esta matriz. Entonces podemos definir la curvatura. Vamos a poder tener K1 hasta Kn, valores propios de L. Vamos a poder definir la curvatura media como el promedio de la traza de L y la curvatura de Gauss-Kronecker como el determinante de la L, ¿no? Estas se les llama pues también curvaturas principales, ¿no? Y corresponden, las KIs otra vez son raíces del polinomio característico de L, ¿no? Y podemos escribirlas como las combinaciones de n en i inverso por la suma de las jotas hasta la ji de los productos de la forma kj1 por kji, ¿no? Entonces, por ejemplo, en dimensión 3, ¿no? Para hipersuperficies de dimensión 3 tenemos que la K1 es un tercio de las curvaturas principales, ¿no? Entonces esta corresponde con estas son K mayúsculas, perdón, ¿sí? Esta corresponde con la H, la K2 mayúscula es un tercio de las K1 por K2 más K1 por K3 más K2 por K3, y la K3 es K1 por K2 por K3. Y se puede hacer análogo para las para dimensión 4 o 5, ¿no? Esta es la K de Gauss-Kronecker. Ok. Pues aquí hace sentido también hablar de una tercera y una cuarta forma fundamentales, que básicamente es pensar, por ejemplo, en la tercera forma fundamental como L cuadrada aplicado a x punto y, ¿no? Esta es la tercera en x y y, ¿no? Y la cuarta forma fundamental, igual en el xy, es la primera forma aplicado a L cúbica x y, ¿no? Que es L cúbica x punto y, ¿no? Ok.
Eh, Aquí ya no podemos dar una clasificación de los puntos en las hipersuperficies por el signo de la curvatura, ¿no? Pero sí podemos hablar de ¿no? El tipo de punto va a estar relacionado con una distribución del signo en el conjunto de las curvaturas, ¿no? De las n curvaturas. Y la cantidad de valores propios negativos vamos a llamarle el índice de L. Ok, una cosa que podemos recuperar es el resultado que nos dice que una superficie, una hipersuperficie conexa, no, perdón, bueno, si tenemos todas las KIs iguales entre sí, entonces estamos hablando de esto en un punto P o U o como le quieran poner, entonces son puntos umbilicos, ¿no? Eso sí lo podemos determinar. Con todas las curvaturas principales son iguales. Entonces es el mismo caso con el siguiente resultado, ¿no? Si una hipersuperficie conexa tiene solo puntos umbilicos, sí, solo sí, está contenida en un hiperplano cuando todas las curvaturas son cero, o en ese n más 1, perdón, ese n con algún radio, ¿no? O epsilon, como le quieran poner. Entonces está en una hiperesfera y la curvatura es no nula, y está en un hiperplano si la curvatura es nula, ¿no? Entonces, y la prueba es idéntica a lo que ya hicimos antes. Ok, entonces vamos a hablar de variedades diferenciables, ¿no? Entonces ya estos son subconjuntos de algún Rn grandote, pero ahora qué tal que no tenemos claro esa parte de dónde están metidos, ¿no? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a tomar un conjunto, vamos a hablar de variedades diferenciables, y aquí le voy a poner como está en inglés, es manifolds, porque en inglés hay otros objetos que se llaman varieties, y esos también en español le llamamos variedades, pero hebraicas, ¿no? Entonces no confundir con estos manifolds.
Entonces son variedades diferenciables. Y cuando hablamos de variedades diferenciables estamos hablando de algún conjunto que por favor sea no vacío. Y vamos a tener una familia de subconjuntos. Este va a ser subconjunto de 2 a la m, o bien de... Lo que quiero decir aquí es que cada uno de estos MCs es subconjunto de m, o que estos es un subconjunto de la potencia de m. Tales que esta MI es una cubierta para M. M es igual a U, la unión, sobre todas las Cis de las MCs. Aquí, ojo, no estamos diciendo que esta I sea finita ni de ninguna cosa, ¿no? Es un conjunto de índices. Bien le podríamos poner otra anotación si quieren, pero no estamos asegurando nada sobre las MCs, ¿no? La segunda cosa que vamos a pedir es que para cada I en I, o bien para cada MI, existe una función phi i que va desde MI a algún RK. Y lo que vamos a pedir aquí es que la imagen de estas MCs es abierto en RK. Vamos a hacer que si MI intersección MJ es no vacío, entonces phi i en MI intersección MJ es abierto en RK, y que la phi J compuesta con la phi I inversa, que va desde esta intersección a esta conjunto, es diferenciable. ¿No? Entonces, esta es una definición, digamos, de trabajo, ¿no? Es de momento. Entonces, tenemos una familia de subconjuntos que cubren a nuestro objeto, que de momento es simplemente un conjunto. Y cada uno de esos subconjuntos lo podemos parametrizar o mapear con alguna abierto en RK, ¿no? En este caso vamos a decir que M es variedad de dimensión K, ¿no? Así, a secas, variedad de dimensión K. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una cosa extraña por ahí que se llama M. Aquí en cada punto pues tenemos nuestra cubierta con los MSIs, y este punto, pues cada uno de estos MSIs tiene asociado una función que va a ir a un abierto. Esto de aquí desde luego es RK.
es RK. Y acá tenemos una phi J, ¿no? Este de aquí es MJ y este es MI. Entonces este va a ir a dar otro abiertito. Pues fíjense, estamos pidiéndole de entrada que exista una forma de regresar, ¿no? Y la phi i inversa pues va a ir de acá hacia arriba y luego bajamos con la phi j, ¿no? Entonces phi i inversa compuesta con la phi j es una cosa que va de este abiertito en este abiertito. Entonces es una función de RK en R, una transformación que manda un abierto en otro abierto. Ok. Al par MI phi i se le llama una carta coordenada. Fíjense que esta phi i inversa pues es una parametrización, ¿no? Como las que teníamos para superficies. Entonces el conjunto de todas las cartas es llamado un atlas. Un atlas para M. Y si este atlas es maximal en el sentido de que contiene todo lo que tiene que contener, entonces le llamamos un atlas maximal, ¿no? Y estas de acá son cambios de coordenada o funciones de transición. No se parece mucho a lo que estuvimos haciendo con superficies, ¿no? Nada más que, ojo, aquí M, quién sabe dónde vive, pero tenemos una forma de describirlo con una función que va a RK, ¿no? Ese es el punto. No sé qué onda con el espacio M, pero alrededor de un punto tengo una función que además es localmente invertible, ¿no? Que me lleva ese subconjunto en un abierto de RK, ¿no? Entonces, va a definir un homeomorfismo en el espacio, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a decir que M es diferenciable si las funciones de transición son difemorfismos locales. Y entonces esto en algunas partes le llaman condición de compatibilidad, pero esa condición de compatibilidad va a depender del contexto, ¿no? Si no es una estructura
diferenciable lo que estamos buscando, que vamos a en un momento más a hablar sobre estructuras, sino nada más una estructura topológica, pues nos basta con que sean homeomorfismos locales. Sigue siendo la misma condición de compatibilidad, ¿no? O funciones conformes, ¿no? Continuas y conformes, o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más de eso en unos momentos. Entonces, el atlas esa es una cosa, ¿no? Y la otra cosa es que si el atlas correspondiente es maximal, en el sentido de que si encontramos otra carta ya está contada en las que están, entonces le llamamos estructura diferenciable. ¿No? Si tiene la condición de compatibilidad y es maximal, es una estructura diferenciable. Ok, unos ejemplos. Entonces el ejemplo tribilín es un abierto en RK. Es una K variedad. ¿No? De forma trivial, ¿no? Otro ejemplo que ya conocemos es una superficie regular. Una superficie regular es una 2 variedad. ¿Cómo son las cartas? Entonces, si podemos dar una parametrización de un abierto de R2 a la superficie, ¿no? Que puede o no estar metida en R3, podríamos pensar en el caso de una botella de Klein que no cabe en R3 sin autointersecciones. Entonces, para la condición de rango maximal necesitamos que tenga más espacio para desenrollarse, ¿no? Eso lo vamos a platicar después. Entonces, esta es una parametrización, pero digamos la phi u con la phi inversa es una carta para ese, ¿no? Y la condición de compatibilidad está, pues ya está ganada con que sea una superficie regular, y podemos hacer como phi es parametrización, podemos tapar a la superficie con parametrizaciones. Entonces se trata de efectivamente una 2 variedad. Pensemos en el siguiente conjunto. Tómense R2. Y en R2 vamos a tomarnos no todo R2, sino nada más donde tenemos coordenadas enteras, ¿no? 1, 2, 1, 2. Y lo que vamos a hacer es decir, todas los pares con coordenadas enteras van a ser equivalentes. Entonces, este es equivalente con este y este es equivalente con este, ¿no? ¿Cómo lo describiríamos? Como que X, el vector X es equivalente al vector Y, si solo si X menos Y tiene coordenadas enteras, ¿no? Entonces,
eh, a Z2 con esa perdón. Entonces podemos pensar en que esto es R2 con la relación de equivalencia pertenecer a Z2, ¿no? Que la diferencia pertenezca a Z2. Si es así. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es que todos los puntos van a tener un representante en este cuadrito, ¿no? Y este cuadrito, si esto es equivalente, vamos a pintarlo de color distinto, ¿no? Este de aquí es equivalente a este de aquí y este rojo es equivalente a este rojo. Entonces lo que estamos pintando es un toro plano, ¿no? No es el toro de revolución, sino un toro plano, ¿no? En el CUNEL le dicen el toro abstracto. Entonces, para nosotros es el toro plano. Entonces, esta es una 2 variedad también. Pero este espacio ya no podemos garantizar que vive en el espacio que queremos, ¿no? Ok. Por ejemplo, un ejemplo que es bonito. Es el plano proyectivo real. ¿No? Entonces vamos a pensar en que en R3 vamos a considerar las clases de equivalencia de una dirección en R3, ¿no? Entonces vamos a tomar R3, le vamos a quitar el 0 porque ahí no podemos definir una dirección, pero cualquier otro punto distinto de 0 define una dirección, ¿no? Módulo una relación de equivalencia. ¿Quién es esta relación de equivalencia? Va a ser X1, X2, X3 está relacionado con Y1, Y2, Y3. Si solo si existe una lambda distinta de 0, es decir, que están en la misma dirección, ¿no? Tal que XY es igual a lambda por YY, ¿no? O bien que los vectores están relacionados así. ¿Sí? Ahora si nos fijamos, esto sirve no nada más para R3, sino que describe una relación de equivalencia para cualquier Rn, ¿no? Por cierto, ¿cómo probamos que es de equivalencia? ¿No? Pues efectivamente, si lambda es 1, x es igual a lambda x. Entonces, x está relacionado con x. Si x está relacionado con y, entonces, y además lambda distinta de 0, entonces y está relacionado vía 1 sobre lambda con la x, ¿no? Entonces ya tenemos la reflexividad, y si x es igual a lambda y es igual a lambda z, entonces x es igual a lambda 1 y lambda 2, lambda 1 por lambda 2 z, o bien una xi z, ¿no? Entonces está relacionado
de forma transitiva con la z. Entonces efectivamente es una relación de equivalencia y este señor es una dos variedad. ¿Cómo lo probamos? ¿No? Entonces, vamos a ver. En efecto, vamos a observar ¿qué vamos a observar? Podemos cubrir, vamos a llamarle P2R, nuestro conjunto ¿no? Con 3 subconjuntos, ¿no? Que les vamos a llamar UI, que son las clases de equivalencia de las X1. Vamos a escribirlas así: X2, X3, tales que XY es distinta de 0. Primero, convenzámonos de que siempre podemos describir un punto así o una cosa así en el P2R. ¿Por qué? Como estamos omitiendo el 0, entonces no existe la clase del 000. Forzosamente alguno de estos tres tiene que ser distinto de 0, ¿no? Entonces efectivamente todos los podemos escribir así. Eso significa que cualquier clase en el P2R está contenida en uno de estos subconjuntos, ¿no? Entonces observemos que para cualquier X1, X2, X3 en el P2R, en el plano proyectivo real, debe cumplir que XY sea distinto de 0 para algún Y. De lo contrario, tendríamos una clase del 000, ¿no? Pues no existe, no está definida la clase de el 000, ¿no? Esa la omitimos. Entonces, forzosamente tiene que estar en una UI, ¿no? Entonces, efectivamente, la unión de las Is o bueno, escribámoslo como 1, unión 2, unión U3, es nuestro plano proyectivo real, ¿no? Y ahora tenemos que dar, o sea, ya vimos que es una cubierta, ahora tenemos que dar una carta, tenemos que construir una carta para cada uno de estos subconjuntos. ¿Cómo le haremos? Entonces digamos que nos agarramos el U1, ¿no? Entonces queremos una función 1 que tome la clase del X. ¿Cómo podemos escribir los puntos en el U1?
digámosles x1, no, perdón, vamos a escribirlo todo para que no quede ninguna duda. Típicamente los puntos, las clases en U1 tienen la forma x2, x3. ¿Por qué? Supongamos que tienen otra forma, la forma que sea, ¿no? Pero lo que tiene que ocurrir es que el x1 sea distinto de 0. No me importan las otras dos, pero el x1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, si dividimos todo entre x, perdón, todo el x1 debe ser distinto de 0. Entonces, dividimos todo entre x1 y nos queda 1. Lo que estaba aquí sobre x1, lo que estaba aquí sobre x3, ¿no? Y eso es equivalente a una clase de esta forma, ¿no? Es un representante de una de estas clases, ¿no? Entonces, está en la misma dirección, ¿sí? Entonces, todas las clases en U1 las podemos escribir de esa forma. Entonces, la phi1 va a tomar ese tipo de clases y las va a mandar al punto x2, x3, ¿no? Es decir, va a tomar el U1 y lo va a mandar a R2 sin el 0, ¿no? Haciendo una proyección, ¿no? de las otras dos. No, bueno, sí, la clase del 100 se va al 00, ¿no? Perdón, entonces va todo R2. Y lo mismo hacemos para las otras, ¿no? La phi2 va a mandar puntos de la forma x1, 1, x3 a x1, x3 y la phi3 va a mandar a los puntos de la forma x1, x2, 1 a x1, x2. ¿No? Esas son nuestras funciones. Ahora, ¿son invertibles? ¿Son localmente invertibles? ¿Y qué pasa con las funciones de cambio de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la inversa? ¿Cómo mandamos? Bueno, fíjense que podemos hacerlo de una forma un poquito más general, ¿no? Supongamos que tenemos una clase general y la queremos mandar, porque esta podría estar representada por cualquiera de las phis, ¿no? Entonces, si lo queremos mandar con la phi1, la tenemos que escribir como típicamente escribimos los objetos en el U1, ¿no? Entonces la escribimos como 1, x2 sobre x1, x3 sobre x1, ¿no? Que era lo que discutíamos. Y esto va a ir a dar al x2, x1, x3, x1, ¿no? La phi2 de una clase general es la phi2 de lo que ya vimos, pero de esta forma, ¿no? Entonces iría a dar al x1 sobre x2, x3 sobre x2
y la phi 3, haciendo el bla, se va a x1 sobre x3, x2 sobre x3, ¿no? Entonces ya tenemos una forma general de escribir. No es tan importante, ¿no? Ahora, ¿cómo escribimos las inversas? Entonces, digamos, tomamos un punto en el plano y lo queremos mandar al U1. Pues simplemente le asociamos la clase 1, x, y. Si ese mismo punto lo queremos mandar al U2, lo asociamos con la clase x, 1, y. Y lo mismo para la phi 3 que manda al U3. ¿No? Entonces ya tenemos nuestras inversas. Ok, ¿quién es phi 1 inversa compuesta con, por ejemplo, phi 2? ¿No? Vamos a hacer al menos uno para que veamos qué es lo que pasa. Entonces esto se lo aplico a un XY y me lo manda a la clase del... Ay, perdón. 1 x y. Y con la phi 2 me va a ir a dar al par 1 sobre x coma y sobre x, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estamos omitiendo? El x igual a 0, ¿no? Entonces es todo r menos una recta, r2 menos una recta, ¿no? Esa es nuestra intersección, ¿no? Estamos pidiendo que esa no se anule. Ok, entonces la diferencial de la phi 2 con la phi 1 inversa, ¿quién es? Pues es menos 1 sobre x cuadrada menos y sobre x cuadrada 0, 1 sobre x, y esto de aquí es menos 1 sobre x cúbica, que quién sabe qué sea, pero como la x no es 0, esto es distinto de 0, ¿no? Entonces, en cualquier punto, esta es un difeomorfismo, y lo mismo para todas las otras funciones de transición, ¿no? Ahora, ya nada más para terminar, ¿cómo se ve esta cosa horrible? Terminamos con esto y vemos un ejemplo más en la siguiente sesión, ¿no? ¿Cómo se ve esta cosa? Entonces, como estamos hablando de direcciones, no necesitamos todo R3, ¿no? Podemos restringirnos, por ejemplo, a la esfera, pero, ¿no? O sea, basta con que tomemos todos los vectores de norma 1 en la esfera, pero aquí vamos a tener dos representantes de una sola dirección, ¿no? Que son los puntos antípoda, ¿no? Entonces, P2 de R también es la esfera módulo la relación antípoda, ¿no? Es decir, que X está relacionado con menos X, ¿no? Entonces hay dos formas de pensar esto. Tenemos la antípoda, ¿no? Entonces nos podemos quedar con media esfera y todos los puntos por encima del ecuador tienen un único representante. Pero en el ecuador tenemos un lío, ¿no? ¿Por qué? Porque este punto es antípoda de este de aquí
vamos a ponerle una estrellita, es antípoda de este de aquí. Entonces tenemos que pegarlo de alguna forma, ¿no? Entonces esta flechita va a ir pegada en esta dirección con esta flechita. Entonces tenemos una especie de... ni siquiera sé cómo dibujarlo, pero a esta cosa le llaman el gorro cruzado. Es una forma de ver al espacio, al plano proyectivo, ¿no? Otra forma, partimos nuevamente de la esfera y nos quedamos con dos casquetes, ¿no? ¿Por qué estos dos casquetes? Porque en estos dos casquetes sí tenemos un único representante en cada pedazo, ¿no? O sea, hacemos un cinturón alrededor del ecuador, que es el que nos da líos. Entonces, este casquete está representado acá también y es equivalente a un disco abierto, ¿no? Este de aquí, vamos a pintarlo con verde, es este de aquí. Y es este mismo de acá abajo, ¿no? Y nos quedamos... Esto en la orilla tiene pegado este cinturón así. Pero este cinturón, ¿cómo se ve afectado? Pues otra vez, este punto de acá es antípoda de este punto de acá y este punto de acá es antípoda de este punto de acá, ¿no? Entonces, si cortamos en alguno de estos lados, lo que nos va a quedar es una banda de Möbius. Esto tiene que ir pegado con esto de acá. Ok. Entonces, digamos, es este disco y en la orilla tiene pegado una banda de Möbius. ¿No? Entonces, además, este pedazo que es homeomorfo a la banda de Möbius es no orientable, ¿no? Entonces, no solo es una 2 variedad, sino que además es una 2 variedad que no es orientable, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el ejemplo del plano proyectivo real. Es uno de los espacios que tienen geometrías no euclidianas. Además es el espacio más general en donde se puede hacer geometría bidimensional, ¿no? Pero bueno, seguimos platicando un poco más sobre variedades en la siguiente y última sesión y nos vemos por ahí.